El versículo 6 que nos va a servir como texto base. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Pero en realidad este texto nos va a servir de base para todo lo que es la vida de Felipe el evangelista. Así se le conoce uno de los 7 servidores que aparecen en el libro de los Hechos, que ayudan en las mesas a los apóstoles, junto a Esteban y a otros 5 siervos de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Decía Spurgeon que hay 3 reglas para cumplir para un predicador. La primera regla es tener un mensaje que predicar. La segunda regla es predicar ese mensaje, y la tercera es sentarse después de haberlo predicado. Así que muy sencillo, lo que tengo que hacer es decir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para ustedes, y espero que Dios les añada lo que necesitan. Dice un amigo mío que quien predica 30 minutos predica lo que sabe, quien predica 40 minutos predica lo que no sabe, y quien predica más de 50 minutos ya ni sabe lo que predica. Pero bueno, hoy es un formato de conferencia, así que es un poquito más largo. Pero creo que estamos atentos y vinimos a lo que vinimos, estar con el Señor. Segunda a los Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Otra vez, porque la fe viene por el oír, y dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Todos los que estamos hoy aquí somos ministros del nuevo pacto. Todos los que estamos aquí somos servidores de un mejor tiempo. La Biblia así nos llama, ¿vale? Cada uno con el don que ha recibido. 1 Pedro 5:10 dice: cada uno según el don que ha recibido ministre a otro. Todos los que estamos hoy aquí tenemos un don de parte de Dios, al menos uno, que sirve para administrar a otros, no para ti solamente, no es para tengo un don y me lo quedo. El don se pone rancio si no lo usas para bendecir a otros. Así que todos los que hoy estamos aquí, lleves un día en la iglesia o lleves todo un tiempo en la iglesia, tenemos dones de parte de Dios que debemos poner al servicio del Señor. Sabiendo esto, que todos los que estamos aquí somos ministros competentes por la gracia de Dios, capacitados por Dios para hacerlo, quiero ir ahora a la vida de Felipe, un hombre que Dios usó mucho. Tenemos cita de él en Hechos capítulo 6, en Hechos capítulo 8, y vamos a estudiar un poquito la vida de Felipe, porque él es una especie de paradigma, una especie de modelo de cómo debería ser un ministro de un nuevo pacto. Fíjense que Felipe es un hombre llamado a servir las mesas, una persona de la iglesia local en Jerusalén, es alguien que está ahí disponible para hacer lo que haya que hacer, como hemos compartido en la hora anterior. O sea, es alguien con disponibilidad, con deseo de servicio y con una serie de características que hoy debemos nosotros mirar y apropiarnos de esas características también si queremos ser ministros de un nuevo pacto, servidores de un nuevo pacto. Así que voy a ir con ustedes a 19 características que el tiempo nos lo permite en la vida de Felipe el evangelista, así le llaman en la Biblia, o Felipe, sencillamente a secas, un hombre que fue usado en su tiempo para dar gloria a Dios, y que evidentemente en su vida habían características que a nosotros nos ministran hoy. La primera de ellas la encontramos en Hechos 6:3, cuando están los apóstoles buscando a alguien que pudiese ayudarle en las mesas para que ellos se ocuparan más bien en la oración y la palabra. Dice que tenían que tener un buen testimonio. Lo primero para hacer cualquier cosa en la iglesia local, fíjese que era servir a las mesas, era que tenía que tener un buen testimonio. Esa es la primera característica, un testimonio intachable. La Biblia habla en numerosas ocasiones sobre santidad, sobre pureza, sobre ser la imagen de Jesús, y hay una demanda fuerte de parte de Dios para esto, al punto que cuando el sacerdocio del Antiguo Testamento fue instaurado, tenía que llevar el sumo sacerdote una placa de oro en la frente que decía santidad de Jehová. Un requisito para el sacerdocio era santidad. Fíjense que cuando se preparaba el sacerdocio del Antiguo Pacto tenía que ser ungido con aceite, pero también tenía que untar sangre sobre su pulgar derecho, de la mano, y el pulgar del pie derecho, en una simbología de que tanto tu obrar como tu andar tenía que ser santo. O sea, hay una exigencia de parte de Dios de testimonio, de ser un testimonio, de ser lo que parecemos y de ser evidentemente cristianos que testifican a través de su conducta, de su fe. Luego había una segunda característica que vimos también hace un momento, y es que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Dice: buscad hombres de entre vosotros
7 varones llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Era un requisito para servir a las mesas a la viuda. O sea, como esto era algo de orden en la iglesia primitiva. O sea, había que procurar a todas luces la llenura del Espíritu Santo. No se concebía un creyente que no estuviese lleno del Espíritu Santo, al punto de cuando Pablo se encuentra con los efesios, ese grupo de 12 hombres, se acuerda y dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Y dice: bueno, solamente hemos sido bautizados en el bautismo, igual no sabíamos ni que había Espíritu Santo. Entonces Pablo ora por ellos y reciben el Espíritu Santo. Hay una exigencia fuerte en el Nuevo Testamento sobre la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo, y no fue diferente para Felipe. Felipe y los otros 6 diáconos, como también se le llaman, servidores, necesitaban ser hombres llenos del Espíritu Santo para poder ser eficaces en su trabajo, aun cuando este trabajo era aparentemente pequeño. Por luego había una tercera característica, es que tenía que tener sabiduría, un sentido común, una sabiduría que viene de Dios, una capacidad de discernimiento que da Dios, y que Santiago dice que si tú no tienes, se la pide al Señor, que te da abundantemente y sin reproche. A Dios le sobra todo. Por eso es que rápidamente, cuando te falte algo, pídeselo a Dios, que Dios tiene lo que tú necesitas. Esas 3 características forman una triada fundamental. O sea, cualquier servidor del Nuevo Pacto, cualquier ministerio del Nuevo Pacto, tiene que ser de buen testimonio, tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo, y tiene que tener sabiduría de Dios para conducirse en la obra de Dios. Estas 3 cosas son fundamentales y sería lo primero de lo primero. Luego, evidentemente, tenía un espíritu de servicio. Cuando leemos Hechos 6:3, dice: buscad hermanos entre vosotros 7 varones a quien encarguemos este trabajo. Un trabajo sencillo, un trabajo que igual nadie lo quería, porque quizás no era tan público, no era tan remunerado en algún sentido, pero era el lugar donde había necesidad. Y ahí está, de estos 7 hay 2 grandes predicadores, que es Esteban y es luego Felipe. Pero ¿cómo empezó el ministerio de predicación de Esteban y el ministerio de predicación de Felipe? Sirviendo a las mesas, en el anonimato, cuando nadie le conocía, cuando nadie sabía quién era él. Muchos ministerios que hoy vemos hoy encumbrados, y vemos ministerios de talla espiritual de altura, decimos: wow, qué ministerio, pero eso empezó en el anonimato. Todo eso comienza cuando nadie te ve haciendo lo que hay que hacer para la gloria de Dios. Felipe es alguien que evidentemente nos desafía a tener una conducta de servicio para estar donde se necesite, donde se requiera. Estoy disponible y voy a servir porque esa es mi identidad, soy un servidor. Jesús me enseñó que Él no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de los muchos. Yo soy imitador del Maestro, yo tengo que ser un servidor. Tenemos que buscar esa conducta. Si hacemos esto, la iglesia evidentemente marchará fuerte y sólida. Cuando vea un papel en el suelo, no tengo que decir: no, esto le toca al hermano tal, que es el que se ocupa de limpieza. No, esta también es mi responsabilidad, soy un servidor, y cualquier necesidad de servicio para mí también es mi responsabilidad. Felipe es un hombre que no tenemos toda la historia de él, no tenemos todos los detalles. Posiblemente fuese viudo, sabemos que tenía 4 hijas, pero no sabemos muchas cosas más. Imaginamos que es viudo porque no aparece en la historia después posteriores, que vamos a ver que aparezca su esposa, aunque era un hospedador. Vamos a ver muchas cosas de Felipe, pero no nos dicen otra. Hay genealogía que no conocemos, no sabemos cuál es su procedencia, no sabemos muchas cosas. Sin embargo, la Biblia registra cosas de Felipe que sí, sin lugar a dudas, sí que nos hace falta saber. A mí me encantan estos hombres de Dios. De hecho, hay muchos hombres de Dios en la Biblia que ni siquiera nos dan una pista. Por ejemplo, yo cuando llegue al cielo quiero conocer al que le prestó el burro a Jesús. Me ha intrigado toda la vida este hombre. ¿Sabe? Burro 0 kilómetros. ¿Sabe? Nadie había montado en él, está ahí sin estrenar, ¿vale? Y vienen unos discípulos ahí y le dice: el Señor lo necesita, luego te lo devolverá. Y este hombre le presta a Jesús el burro. Pero claro, uno dice: ¿hay relevancia en eso? Bueno, la profecía decía: y aquí tu rey viene sentado sobre un pollino, hijo de asna. Si este hombre no le presta el burro a Jesús, no se cumple una profecía mesiánica. Mire que a veces las pequeñas cosas que hacemos se están cumpliendo planes proféticos de Dios. A veces esa actuación pequeña, que parece insignificante, está cumpliendo un propósito de Dios. Y uno se puede sorprender. Me acaba de pasar algo muy lindo en el seminario ahora con el comienzo del curso. El año pasado estuve en Finlandia con mi esposa y mis hijos. Estuvimos en una entrevista de radio. Hicieron una entrevista y hablamos un poco del seminario, de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo en España. Y bueno, parecía una entrevista, ya está, y nos fuimos. Un año después, hay una pareja de finlandeses hoy en el seminario estudiando, y me dicen: ¿ustedes son manis? Sí. Y dice:
Nosotros hace un año íbamos conduciendo el coche y estábamos orando, Señor, dinos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer con nuestras vidas, háblanos. Y encendimos la radio y estaba una entrevista con usted, y usted estaba hablando del seminario de España y Dios nos dijo, tienes que irte al seminario, tienen que irse al seminario en España. Son cosas que son asombrosas, una entrevista que no es nada, son unos minutos en la radio, luego una pareja por ahí, Dios todo lo tiene ahí están estudiando. Y esas cosas me asombran y me llenan de sorpresa. Yo digo que los testimonios más grandes los vamos a oír cuando lleguemos al cielo. Las cosas que Dios ha hecho que uno no se entera, por ese folleto que repartiste, por ese al que le hablaste, por ese al que le dijiste algo de parte del Señor. Y tú dices, mira, poco hice la verdad, pero eso en las manos de Dios es mucho, porque Dios es experto en hacer mucho con poco. 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús le da de comer a 5,000. Mire, solo algunas amas de casa han logrado hacer ese milagro, ¿no? También. A veces me sorprendo, ¿no? A veces hemos tenido hasta 30 personas a comer en la casa, ¿no? Muchas veces en nuestro ministerio, y bueno, Dios hace milagros y no sé cómo le pone, pero lo hace. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de lo sobrenatural, Dios es un Dios que te sorprende. Tú ocúpate de servirle, tú ocúpate de hacer lo que tienes que hacer, tú ocúpate de tener un buen testimonio, de ser lleno del Espíritu Santo y de tener una disponibilidad de servicio. Porque entonces Dios hará el resto y Dios se glorificará. Él sabe cómo hacerlo. A nosotros nos toca hacer la parte posible, Él hace lo imposible. A nosotros nos toca hacer lo que nos toca hacer y Él entonces hará el resto. Qué bueno, la matemática funciona. Dios y nosotros somos mayoría. Así funciona la cosa. Cuando David enfrentó al gigante Goliat, había una mentalidad muy diferente a la que tenía el pueblo. El pueblo decía, es tan grande que no lo podemos ganar. David decía, es tan grande que no puedo fallar. ¿Sabes? Es una mentalidad. Que a veces las mentalidades nos traicionan. Que tenemos que tener una mentalidad de siervo y de que Dios va a suplir. Que ya está, yo hago mi parte, ¿sabes? Y Dios hará la suya. Yo creo que ni siquiera la destreza de David. Yo creo que si a David se lleva la piedra para atrás, mata al gigante de rebote. Cuando Dios está contigo y tú estás en obediencia, Dios hace que aún tus deficiencias, aún lo que tú no tienes, Él lo suple con su grandeza. Por eso Pablo dice que Dios ha hecho nos ha hecho como vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Así que nadie podrá decir, bueno, Señor, qué bien te ha ido desde que me convertí, ¿no? Sí, porque algunos que sí, que parece que piensan que son muy importantes, ¿no? Y que cuando relampaguea Dios le está haciendo fotografía. Pero realmente, ¿qué somos? Somos siervos solamente. Y Dios va a suplir lo que nosotros no podemos hacer. Ese es el andar de fe. El andar de fe es que yo camino, yo actúo, yo hago, pero sabiendo que Dios va a hacer el resto. Y eso me llena de descanso. Porque si hay una profesión muchas veces que exige mucho es en la ministerial. ¿Sabe que hay agencias de seguros que no aseguran a ministros, no aseguran pastores? Es un ministerio de alto riesgo, o sea, es un trabajo de alto riesgo, sí. El pastor le toca a los demonios suyos y los de la congregación, entonces está en una batalla permanente. Hay mucha batalla, es cierto, pero hemos aprendido durante los años de servicio al Señor que lo más seguro es poner todo en las manos de Dios, que Dios se ocupa. Qué bueno es que si tienes una consejería, pero Dios se interviene primero y toca a la persona, ya le dice todo lo que tiene que saber, pues te ahorra trabajo el Señor. Entonces, que Dios vaya adelante en nuestro servicio, hermano. Ya sea adorador, ya lleves un punto de oración, ya sea que llevas algún ministerio dentro de la iglesia local, cualquiera que sea, pon a Dios por delante. Tú sirve, haz tu parte, Dios va a hacer la suya. Amén. Me encanta que Felipe además tiene un ministerio evangelístico. Él es un hombre que siente por las almas, es un hombre que tiene pasión. Pero en su ministerio, él tiene una serie de características que a nosotros nos van a desafiar. Primero, que aprovecha todas las oportunidades para glorificar a Dios. Viene una gran persecución sobre la iglesia en Jerusalén. Ustedes conocen la historia. Y son dispersos por todas partes. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hay una persecución por parte de Roma, especialmente de Nerón, una persecución que es para aniquilar a los cristianos. Y lo que hacen los cristianos es que en la medida que van siendo esparcidos, predican el evangelio. ¡Wow! ¡Qué pasión! Cualquier oportunidad es buena para predicar el evangelio. ¿Conoce usted la historia de John Harper? John Harper fue un evangelista que naufragó en el Titanic en el año 1912. Cuando el Titanic naufraga, después de chocar con un iceberg en el océano, y se hunde, pues ahí estaba un evangelista llamado John Harper, que no pudo irse en embarcación. La mitad de la tripulación y todos los que estaban allí se ahogaron, como usted sabe. Y John Harper estaba en las aguas gélidas del Atlántico. ¿Sabe que el agua gélida es como si fueran cuchillos? La hipotermia, los que mueren de hipotermia, es como si fueran cuchillos que se están enterrando en la piel. Y este hombre apenas no podía ya ni nadar y vio que había
a otro náufrago al lado de él y le dijo: hey, joven, ¿sabes que Jesucristo te ama? Este hombre se está ahogando, este hombre se está muriendo, este hombre ya no va a poder hacer nada más. Y dice: ¿quieres recibir a Jesucristo como tu salvador personal? Y evangeliza a un joven que se convierte. De hecho, este joven se salva. La semana siguiente entró a una iglesia en Chicago y dice: yo soy el último convertido de John Harper. Y esta historia es fascinante. Un hombre ahogándose, a punto de morir, todavía está predicando el evangelio. Qué pasión por las almas, qué compromiso con el servicio a Dios, ¿no? Cualquier oportunidad es buena para hacer la obra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica en tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. No, es que no es momento ahora para hablar, no, es que quizás, no, siempre es un buen momento para hablar del Señor. Siempre. Una boda, hable del Señor. Un funeral, hable del Señor. Mire que los funerales es donde más chistes se hacen. Son cosas que a mí me sorprenden. ¿Cómo un funeral? Bueno, la gente hace chistes en los funerales. Yo predico a Cristo. O sea, vamos a hacer las cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Hagámoslo bien, hagámoslo con sabiduría, pero todo tiempo es bueno para servir a Dios. Y no importa qué esté pasando en tu vida, siempre hay algo que va a obrar para bien para que tú hagas la obra de Dios. Estos primeros creyentes fueron esparcidos por todas partes y esta diáspora la usó Dios para cumplir aquello que le había dicho. Y no solamente a Jerusalén, sino a Samaria, a Judea y hasta los últimos de la tierra. Pero la iglesia se había concentrado en Jerusalén, estaban muy a gusto. Entonces viene una persecución para que se cumpla el propósito de Dios, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Dios va a llevar al final feliz aquellas cosas que Él quiere hacer. Así que son dispersados. Sin embargo, ves a un Felipe que entra a Samaria. Por cierto, que a Samaria nadie quería ir, porque Samaria era un lugar complejo. Era un lugar donde había muchos prejuicios raciales. Era un lugar donde los judíos no eran bien vistos. Sin embargo, Felipe dice: descendiendo a Samaria, dice el versículo 4, que los que fueron aparecidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y luego dice que entonces Felipe, versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea que Felipe decide ir a un sitio donde nadie quiere ir. Qué fascinante, ¿no? Hay cristianos que han ido donde ni la National Geographic quiere ir. Recuerdo el testimonio de Juan Bunyan, que se va a los antropófagos, a los caníbales. Siente de parte de Dios ir y la gente le dice: te van a comer los caníbales. Y bueno, él dice: mira, a mí Dios me ha hablado que tengo que ir y ya está. A las Nuevas Hébridas se va, donde había antropófagos, donde había caníbales en aquel entonces. Escribe una carta a su madre y le dice: estoy sintiendo ir a las Nuevas Hébridas a predicar. ¿Qué debo hacer? Tus padres le responden: desde que naciste te dedicamos al ministerio y a las misiones, pero nunca te hemos dicho nada, esperando que Dios te confirme a ti de mayor. Así que mira, adelante, Dios te está mandando. Y él tenía un lema, dice: soy inmortal hasta que termine la obra de Dios. A mí no me come nadie si Dios no quiere. Tan fácil como eso, ¿no? Hay gente que tiene miedo a los aviones. Si se cae el avión, mira, hermano, usted es inmortal hasta que termine la obra de Dios. Usted no se muere hasta que el Señor diga que tiene que irse a la presencia del Señor. No tenga problema con eso, súbase en el avión y ya está. Y se fue a las Nuevas Hébridas y resulta que justo cuando llega hay una sequía grande y los caníbales no estaban tan preocupados por comer sino por beber agua. Y el agua de coco, que era el que estaban usando, se estaba agotando el agua de coco, se estaban agotando los cocos de las islas. Así que llega Juan Peyton, se llamaba él, y llega y abre un pozo. Y cuando abre el pozo, pues sale agua dulce. Y aquellos caníbales dicen: wow, el Dios del misionero hace llover de abajo. Así que Juan Peyton empieza a tener una reunión de oración y de culto y empieza a convertirse en personas. Pero un caníbal inteligente dice: ¿qué tal si abro un pozo? Quizás habrá agua también. Así que abre un pozo muy cerca de ahí y da agua salada, porque eran islas rodeadas de mar. Así que abre un siguiente pozo y da agua salada. Y abrieron 30 pozos, esto está documentado históricamente, abrieron 30 pozos por toda la isla y todos dieron agua salada. El único pozo de agua dulce era el pozo del misionero. Y la salvación llegó allí. Se dice de Juan Peyton que cuando llegó no había cristianos y cuando se fue no había paganos. Ministerio poderoso. Un ministerio de ir a donde nadie quiere ir. ¿Sí? Porque hay alguna gente que quiere ir a predicar a las junglas de Nueva York, ¿sabes? No, se necesita gente que vaya a donde haya que ir, donde sea necesario. Me encanta de Felipe que se va a Samaria. Otros se van a otras partes, está bien, pero él se va a Samaria, a un lugar de prejuicio, a un lugar donde la gente no quería saber nada de judíos, a un lugar donde solo Jesús se había atrevido a entrar anteriormente. Y este hombre, imitador de Jesús, se va a Samaria. Y en Samaria dice que predicaba el evangelio. Tienen un mensaje que predicar. Y este mensaje es el evangelio.
Un creyente de un nuevo pacto, un ministro de un nuevo pacto, tiene un mensaje que predicar: el evangelio. Hay un evangelista japonés, se llama Nekamore, que le llaman el evangelista de un solo mensaje. Porque en realidad tiene un solo mensaje, tiene un solo bosquejo. Nada más predica ese bosquejo y al otro día predica el mismo bosquejo, lo tiene fácil. Pero se convierte en miles de personas, y cuando se convierten en los cultos donde él predica, él dice: mañana si viene, venga con alguien que no conoce al Señor, porque yo predico un solo mensaje. Y así ha desarrollado su ministerio, es un ministerio muy poderoso que predica un solo mensaje. Y es que en realidad, si nos vamos a fijar, nosotros no tenemos 2 mensajes ni 3 mensajes, tenemos un solo mensaje. No hay otro mensaje que predicar. Pablo, sin embargo, decía que hay algunos que se predicaban a sí mismos, hay gente que cuenta historias. No, nosotros tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. O sea, que un creyente del nuevo pacto tiene un mensaje que predicar. Tenemos algo que decirle a la gente, ya sea contando nuestro testimonio, ya sea desde el púlpito, ya sea en la calle, ya sea donde sea, tenemos un mensaje. Y ese mensaje es la buena noticia del evangelio. Cuenta un periodista que siguió a Billy Graham durante 30 días. Las campañas de Billy Graham eran de 6 meses, en un sitio, 7 meses. Y sigue a Billy Graham durante 30 días para saber cuál es el éxito de este famoso evangelista. Y dice que va al primer día y escucha un mensaje. El segundo día dice que escuchaba un mensaje. Y así durante 30 días escuchó los mensajes del evangelista. Luego se reúne con Billy Graham y le dijo: señor Billy Graham, no entiendo nada. ¿Cómo es posible que usted tenga el éxito que tiene predicando lo que usted predica? Y dice Billy Graham: ¿qué predico? Dice: usted ha predicado el mismo mensaje cambiando las ilustraciones. Y Billy Graham le dijo: ahí está el éxito, en no cambiar el mensaje. No cambies el mensaje. No negocies el mensaje. Hay alguna gente cambiando el mensaje: ven a Cristo y serás rico, ven a Cristo y tendrás prosperidad, ven a Cristo. No, ese no es el mensaje. El mensaje es: ven a Cristo y serás salvo. Ese es el mensaje de la iglesia. La gente lo que necesita es salvación. Si el mundo necesitara dinero, Dios hubiese enviado un economista. Si el mundo necesitara infraestructura, hubieran mandado un ingeniero. Pero como el mundo necesitaba ser sacado de sus pecados, el Señor mandó un Salvador, que es Cristo el Señor. Nosotros tenemos un mensaje recomendable. Tenemos una palabra de Dios para la gente. Somos embajadores, reconciliadores por excelencia. Nosotros tenemos que decirle a la gente que en Dios se encuentran salvación. Por muy atractivo que parezca el mensaje del reino ahora, pide y recibe todo lo que quieras. No, cuidado. De hecho, el que sigue a Cristo tiene aflicción, hay lucha, hay batalla, pero nos espera una corona incorruptible de bendición. Nos espera una mansión cuyas calles son de oro. Nos espera un lugar que ojo no vio ni oído de ni ha subido a corazón de hombre. Dios tiene preparado para nosotros todas estas cosas, aunque de momento es a través de muchas tribulaciones que le damos el reino de los cielos. No, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Hay batalla, hay lucha, pero hay victoria también en el nombre del Señor. Entonces tenemos que predicar el mensaje del evangelio, tal cual. No hay 2 mensajes, no hay 3 mensajes, no hay 4 mensajes, hay un solo mensaje, y ese mensaje lo vamos a decir en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Tenemos que predicar nuestro mensaje. No nos vamos a dejar intimidar, no nos vamos a dejar amordazar ni silenciar nuestro mensaje. Tenemos que predicar. Peter Caltrin, evangelista anglosajón, tenía que predicar una noche y le comentan que un grupo que viene de hombres bien vestidos y elegantes, además muy musculosos, le dice: el presidente de los Estados Unidos va a estar esta noche escuchándole, cuide sus palabras. Efectivamente, esa noche Andrew Jackson, el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, está sentado en el auditorio, sale a predicar Peter Caltrin y dice: me han dicho que el presidente de los Estados Unidos está esta noche aquí, que cuide mis palabras. Solamente tengo que decirle al presidente de los Estados Unidos que si no se arrepiente se va a ir para el infierno, que tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y luego predicó su mensaje sin más. Cuenta que después del culto, el presidente se acercó atrás, detrás de las bambalinas, al camerino, le dio la mano al predicador, le dijo: ojalá tuviese un regimiento de hombres como usted, conquistaría el mundo. Nosotros no somos de los que negociamos el mensaje, nosotros no somos de los que edulcoramos el mensaje es tal cual. Juan lo vio y dice que comió el mensaje y era dulce y amargo a la vez. No disfraces el mensaje, no negocies el mensaje, predica la palabra y ya está, predica el mensaje. Dice la Biblia que cuando el justo contiende con el necio, que se ría o que se enoje, no tendrá reposo. La palabra predicada produce fruto. Decía Spurgeon que la Biblia es como un león, usted no tiene que defenderla, suéltela solamente. Y va a cumplir el propósito para el cual Dios la envía. Suelte la palabra, dice que es como espada de 2 filos, corta para allá y corta para acá, que llega hasta los tuétanos, partiendo las coyunturas. Hay una imagen bien fuerte, ¿no?, y dramática de lo que hace la palabra. De usted predique la palabra, suelte el mensaje, que cual león tendrá que hacer lo que tendrá que hacer. Hagamos la obra de Dios.
No nos turbemos por los resultados y nos preocupemos por los resultados. Hagamos la obra de Dios. Somos pocos, decimos. Es que hay tanta obra que hacer en España, pero no somos muchos. Bueno, ¿se acuerda? Fue a 12 discípulos a los que Jesús le dijo: no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, no se trata de ser muchos o pocos, se trata de estar en la voluntad de Dios haciendo lo que tenemos que hacer nuestra parte. A fin de cuentas, aunque no seamos muchos, somos pueblo de Dios. Hay una historia que me gusta contar, es una historia de Esopo, una fábula donde la zorra se reía de la leona, porque la zorra tenía 6 hijos, mientras la leona tenía uno solo. Y la zorra se burlaba de la leona, decía: tengo 6 hijos, tú solamente uno. Y otra vez lo hacía, por segunda vez le decía: tengo 6 hijos, pero tú solamente tienes uno. Y se burlaba hasta una tercera vez, se mofaba de la leona: tú tienes un solo hijo, yo tengo 6 hijos. Hasta que la leona se cansó y le dijo: es cierto, tú tienes 6 hijos, yo tengo uno, pero el mío es un león. ¿Cuántos son leones de Dios aquí? No somos muchos, pero somos pueblo de Dios. Cuidado, somos pueblo santo. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. Nosotros nos acompañamos de ángeles. Dios está con nosotros, y el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Tenemos esa noticia que dar también. No somos muchos, sí. La iglesia en España, de verdad que no son tantas iglesias todavía, pero hay promesas de Dios de que viene avivamiento, hay promesas de Dios de crecimiento. Ya estamos viendo obras que se están abriendo, ya estamos viendo que, ¿saben? 10 años se ha duplicado la cantidad de cristianos en España. 10 años solamente ha crecido lo que quizás en 100 años no había crecido la iglesia. Eso no serán vestigios de crecimiento, no serán avisos de que hay que subirse la camisa porque viene trabajo, Viene trabajo, En el reino de Dios no hay paro. Yo no he visto a nadie desempleado en el mundo espiritual. Todo el mundo tiene trabajo y mucho trabajo, Así que tenemos que imitar a Felipe en este sentido. Tenemos que ir a donde haya que ir y predicar el evangelio, la buena noticia. El mensaje de Felipe, en el versículo 5 de Hechos capítulo 8, dice que es Cristo. Dice que les predicaba a Cristo, un mensaje cristocéntrico. Habla de Jesús, Jesús como solución, Jesús como pieza que encaja en el rompecabezas de tu vida, Jesús que completa tu vida, Jesús que da sentido a tu vida. Me encanta eso de Felipe. Luego, Felipe experimenta algo que todo el que sirve a Dios lo ha experimentado una y otra vez. Y es que el mensaje que predicamos y el ministerio que desarrollamos, Dios testifica de que somos siervos de Dios. El versículo 6 dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí vemos un respaldo de Dios al ministerio de Felipe. Felipe se va a Samaria, donde nadie quiere ir. Es cierto que Felipe es un diácono, es alguien que no tenemos ninguna información de que haya tenido un ministerio evangelístico o un ministerio de predicación. Sin embargo, tiene una sensibilidad de Dios, empieza a predicar y Dios respalda dándole los oídos de la gente. Es un respaldo auténtico de Dios. Siempre que Dios llama, respalda. Siempre que Dios inicia algo, lo lleva a final feliz. ¿Cómo comienza el avivamiento en Argentina? Un avivamiento que continúa hasta el día de hoy. Comienza por un anglosajón llamado Tommy Hicks, que está orando en su casa y Dios le muestra el mapa de Argentina. Nunca había visto ni el mapa de Argentina, pero ve que hay que ir a Argentina. Siente de parte de Dios, en el año 1952, debo ir a Argentina. Pues nada, me voy a Argentina. Y se sube en un avión, consigue el dinero, se sube en un avión y mientras va en el avión, en el año 1954, oye una voz audible de Dios que le dice: Perón, Perón, Perón. Y se pregunta: ¿quién es Perón? Así que no sabe quién es Perón, le pregunta a la aeromoza, a la azafata de Isnaca, y le dice: señorita, por favor, me dice quién es Perón. Y si usted va a Argentina y no sabe quién es el presidente, Juan Domingo Perón. Dice: perdón, es que Dios quiere que le predique. Ya entiendo. Vale, se baja del avión y se va a la casa presidencial y pide una cita con el presidente. Tengo un mensaje de Dios para el presidente. Y no le recibe, y dice: está loco, ¿qué quiere usted hablar con el presidente? ¿Quién es usted? No, yo soy Tommy Hicks y tengo una palabra de Dios para él. Así que viene y le dicen: no, se tiene que marchar, aquí el presidente no le puede recibir. No quiero hacer la historia tan larga. Léase Pasión que consume, es un libro donde lo cuenta perfectamente, pero va un segundo día, un tercer día y va hasta 30 días con la misma cantaleta. Dios me ha dicho que tengo que darle una palabra al presidente. Así que finalmente, el día 30 de ir, el mismo secretario del presidente se acerca para decir: no venga más, no le vamos a recibir aquí. Justo cuando está hablando en este sentido, viene un funcionario del gobierno y le dice al secretario del presidente que tiene una contusión muy fuerte en la pierna. Se levanta el pantalón, enseña toda la pierna roja con una herida que tenía ahí en la pierna, estaba muy mal y dice: me tengo que ir, lo siento, no puedo seguir.
voy a tener que ir al médico. Y le dice Tommy, ¿y quiere que ore por usted? Yo creo que Dios le puede sanar. Y este hombre dice, si Dios mismo se apareciera aquí, no creería que me puede sanar. Así que Tommy Hicks dijo, muy bien, entonces oro. Y se arrodilló, como si le hubiera dicho, amén, hermano, ora por mí. Se arrodilló, además en algo muy excéntrico, se arrodilló, cogió al hombre por la pierna y dijo, en el nombre de Jesús se sana. Al momento la pierna sanó, delante de todos. La pierna recuperó su color, cicatriz que se quita, todo completamente sano. Y el mismo secretario se queda sorprendido y dice, yo le llevo al presidente, esperen, vamos para allá. Le llevo al presidente y no se sabe exactamente lo que habló con el presidente, lo que esto es clasificado, no se puede comentar. Pero se dice que incluso lo sanó de un herpes que tenía en la mano. Lo cierto es que la conclusión de la conversación fue que el presidente le dijo, ¿qué usted quiere que haga? Y le dijo Tommy Hicks. Ahora, recuerde que en Argentina, ¿hay alguien de Argentina aquí? Argentina era un país católico, muy fuerte del catolicismo. Hasta el año 1954 era muy fuerte el catolicismo y los evangélicos eran marginados. Le dice, ¿qué quiere que haga? Y dice Tommy Hicks, bueno, deme el estadio más grande que tenga Argentina. Así que le dice, concedido, dice, pues segundo, necesito la radio y la televisión para difundir por todos los medios el evangelio. Vale, concedido. Y si tercero, como la iglesia evangélica son muy pocas y pobres, denos transporte público gratis para que lleve a todo el que quiera ir al estadio. Durante 52 días se predicó el evangelio en Argentina, televisado por la radio, la televisión, con transporte del gobierno. Y hoy hay un avivamiento que dura hasta el día de hoy. De hecho, muchos de los ministros, que son pastores ancianos ahora, fueron convertidos en ese estadio. ¿Por qué? Porque un hombre le creyó a Dios, porque un hombre dijo, mira, yo voy, Dios me está diciendo que lo haga y lo voy a hacer. Y ya está. Y Dios respaldó y hizo un milagro. ¿Qué puede hacer Dios con alguien que le crea? ¿Qué puede hacer con Dios con alguien que se lance? ¿Qué puede hacer con Dios con alguien que diga, mira, Señor, yo voy, yo actúo? ¿Qué puede hacer Dios con alguien que en vez de poner excusa diga amén? Son historias de todos los días. Son historias de vida. El Dios de los milagros. El Dios que suple. El Dios que hace maravillas. Es sorprendente. Dios da testimonio de ti. Cuando habla de los primeros apóstoles, en el libro de los Hechos dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con milagros, con repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Dios es un Dios que testifica con la iglesia. Lo único es que tenemos que subirnos en el carro de la fe, movernos en esa dimensión de impacto de lo sobrenatural, movernos en esa dimensión de proezas que describe Hebreos capítulo 11. Tenemos que creerle a Dios porque el Dios que nos llamó es un Dios de lo imposible. Decía William Carey, misionero a la India, emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de parte de Dios. Haz algo tan grande que a menos que Dios intervenga esté destinado a fracasar. Piensa en algo tan grande que no sea posible humanamente para que Dios tenga que hacer el resto. Tenemos que creer que el Dios que nos está llamando a cosas que verdaderamente pueden ser locuras, que verdaderamente pueden no tener sentido. Desde muy temprano en la fe, mi familia y yo hemos visto esos milagros. Cuando yo le dije a mi suegro que me iba a casar, me quería casar con su hija, mi suegro me hizo la pregunta más auténtica que todo padre va a hacer a una hija, ¿no? Ahora yo lo sé. Y es, ¿con qué dinero te vas a casar? Tienes todo legal. Yo, como buen pastor, era un pastorcito de una iglesia pequeña, ganaba 15 euros al mes. En Cuba el novio lo paga todo, a diferencia de otras culturas, como por ejemplo en España, que te mandan el número de cuenta. Ya me gustaría a mí que hubiera sido. En Cuba el novio lo paga todo, a mi boda fueron 500 personas, así que la cosa estaba compleja. Así que dije a mi suegro, mira, dinero poquito, que no mucho, pero he invitado a Jesús a la boda y a la última boda que fue sobró todo. Y mi suegro que es un hombre, ¿en serio? ¿No sobró el vino y todo? Así que mi suegro me vale, ¿no? Si es así, es un hombre de Dios. Y yo dije, Señor, yo te he invitado, tú sabes. Y recuerdo que estábamos citando Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y ya faltaban poquitos días para la boda y realmente no teníamos ni la mitad de lo que necesitábamos para cubrir tantas cosas que había que pagar pero el Señor nos había dado una seguridad de que iba a ser un milagro. Y yo recuerdo una hermana pudiente de la iglesia, una hermana que estaba muy bien, que dice, hermano, estaba orando y he sentido vayan a mi casa, he sentido algo de parte del Señor. Algo para ustedes. Y yo dije, ya tenemos dos soluciones. El Señor va a hacer un milagro, va a tocar a la hermana, va a sacar el dinero debajo del colchón, no se lo va a dejar al anticristo, lo va a poner en la boda, ¿no? Y llegamos a casa de la hermana y nunca se me olvida que sale con una olla de presión. ¿Saben lo que es una olla de presión?
pero sin tapa, no tenía tapa la olla de presión. Y dice, mire, esta olla de presión, la tapa se me extravió hace tiempo, pero el seguro le va a servir para cuando ustedes se casen. Me regaló una olla sin tapa. Qué decepción, pero claro, agradecí porque, claro, un poco el Señor me maldito el hombre, confía en el hombre, ¿no? Bueno, después cuando nos casamos, fuimos a la casa, en nuestro piso donde fuimos a vivir, había una tapa sin olla. Todo encajaba perfectamente, todo estaba en el plan de Dios. O sea, primero fue la olla sin tapa y después la tapa sin olla y todo estaba solucionado. Y fue nuestra primera olla de presión, tenemos un cariño especial. Pero teníamos necesidad de milagro y bueno, yo sé que solamente a unos días de la boda recibimos una llamada de que nos ha enviado una ofrenda a un desconocido, nadie sabía quién era. Y resulta que nos envían, cuando voy a buscar, es todo el dinero que necesitábamos para casarnos y sobraba dinero. Y yo digo, ¿y qué manda? ¿Qué dice el mensaje? Dice, no, aquí lo que dice, yo no entiendo bien, por eso no le había comentado. Filipenses 4:19. Mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Milagros de Dios. Milagros de Dios. Métete en una empresa de Dios y Dios va a encargarse, porque las empresas de Dios no fracasan. Yo no conocí una empresa que Dios haya iniciado que haya fracasado. Iglesia, tenemos que meternos en proyectos, tenemos que meternos en planes, tenemos que lanzarnos en fe a cosas grandes, extraordinarias, para ver la mano de Dios, para poder decir, fue Dios. Porque si no es Dios, no hubiera podido ser posible. Fue Dios, porque si no hubiera sido el Señor, no hubiésemos logrado esto. Tenemos que meternos en esa dinámica de fe, a ver a Dios en todos nuestros caminos. Felipe nos desafía a esto. Felipe tiene señales que siguen a su ministerio, lo cual me habla de un creyente que se mueve en lo sobrenatural. Dice el versículo 7 de Hechos 8, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hay un ministerio poderoso, hay un ministerio de señales, hay un ministerio de milagros, hay un ministerio que se mueve en lo sobrenatural. Hermanos, un ministro de un nuevo pacto tiene que necesariamente moverse en lo sobrenatural. La Biblia dice que las señales deben seguir a los creyentes, no nosotros a las señales, sino las señales a nosotros. Todo cristiano, no importa cuál sea tu ministerio, debe tener un respaldo de lo sobrenatural. Hay que moverse en fe, hay que creerle a Dios, la fe no avergüenza. Tenemos que orar por los enfermos. Ay, hermano, me dijo uno, oré por el enfermo y se murió. No pasa nada. Ora por otro, no todos se sanan, es cierto, Dios es soberano, pero nuestra responsabilidad es creer y orar. Mick Wigglesworth resucitó 13 muertos durante su ministerio. Era un hombre que le creía a Dios. A mí me fascina su vida. Era un hombre que solamente leyó la Biblia durante toda su vida, no leyó otro libro. Le llamaban el hombre de un solo libro. Era un hombre que se movía en una dimensión de fe que cuando entraba a la funeraria ya sabían a qué iba. A resucitar al muerto. Se movía en un ambiente de lo sobrenatural. De hecho, su esposa incluso, él estaba ya anciano y va de viaje y justo en la estación le avisan de que su esposa repentinamente murió. Y dice, qué raro, Dios no me lo había dicho. Así que vuelve a donde está su esposa fallecida y ora por ella y la resucita. Y la esposa le abraza y él oye la voz de Dios que le dice, la resucité porque me la pediste, pero ya es tiempo que duerma conmigo. Y entonces el Señor le habla tan claramente a Smith Wigglesworth porque él dice, vale, Señor, entonces que descanse. Y románticamente, no, ella muere en sus brazos. Un ministerio de esto poderoso, pero ¿quiénes son? Gente que le cree a Dios, gente que se mueve en lo sobrenatural. Recuerdo en mi país, Orson Villa, un hermano que muy conocido por su ministerio evangelístico. Él oró por su suegra que había muerto, había dado un derrame cerebral, había muerto, clínicamente certificado muerto, oró por ella y la resucitó. El milagro se corrió por todo el país, no solamente por la resurrección, sino que además haya resucitado a su suegra, lo cual es ya más milagro todavía. De que es un poder. Dios hace milagro, Dios es poderoso. La iglesia tiene ese poder, tiene esa autoridad de echar fuera demonios, de hacer milagros, de moverse en sanidad, en profecía, en interpretaciones de lengua. Cuando uno lee el 1 Corintios 14, se da cuenta, 1 Corintios 12, se da cuenta de que tenemos dones, que tenemos que usarlo con prudencia y sabiduría, pero que tenemos poder de Dios, que tenemos sobre lo sobrenatural a nuestro favor. Hermanos, pero hay que experimentar eso. Cuando Jesús envía a los 70, dice, en las casas que entren, pregunten si hay gente enferma y sanarlas. O cuando comisiona a los apóstoles en Mateo capítulo 10, dice, sanar leprosos, resucitar muertos, como cualquier cosa, no lo dicen así tan sencillo, y es que hay que creerlo. Mira, la fe es tan sencilla que cuando te lees un libro sobre la fe la pierdes. Porque a veces nos complican la fe a otras personas. La fe es sencillamente creer. El escritor a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fuera de eso no hay que explicarse nada más. La fe es sencillamente eso. Alguien dijo que la fe es como un cepillo de dientes, que todo el mundo debe tener uno, debe usarlo frecuentemente y no usarlo de otra persona. Necesitamos fe. Pero la nuestra
no la de otro, la nuestra, que Dios nos ha dado. Dice que Dios ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Todos los que están aquí han recibido una medida de fe. Usted puede moverse en esa medida de fe que Dios le ha dado o no, pero la idea es que te muevas en esa medida de fe. Que no te dejes permear por la incredulidad. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese hallará fe en la tierra. Tenemos crisis de fe, tenemos problemas con la fe. El mundo occidental necesita tocar, necesita lo material. El mundo occidental necesita ver. Más bienaventurados fueron los que no vieron y creyeron, lo dijo el Señor a Tomás. Necesitamos movernos en el plano de la fe, que se superpone a cualquier cosa natural, que se superpone a lo que ven mis ojos, que se superpone a los presupuestos y a las posibilidades. Cuando Israel fue a reconstruir el templo, tenían varios conflictos. Uno de ellos era que los samaritanos estaban queriendo impedir la reconstrucción. O sea, tenían enemigos formidables. Lo segundo es que no tenían plata. ¿Vale? Y lo tercero es que parecía un ideal inalcanzable, no podían edificar un templo en la magnificencia de Salomón. Sin embargo, Dios levanta a Ageo y levanta a Zacarías con profecías directas. Y los profetas dicen, mira, yo soy el dueño del oro y la plata, o sea que con el asunto de dinero no te preocupes, Dios tiene los recursos. Con el asunto de los samaritanos dice, no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu. Y sobre el asunto del ideal inalcanzable, Dios responde a través de los profetas, dice, la gloria de la casa postera será mayor que la primera. Me doy cuenta que todas nuestras excusas son pobres, hermanos, pobres ante el poder de Dios. Ninguna excusa es suficiente, Dios tiene todo lo que necesitamos. No pongamos excusas, digamos, sí Señor, lo vamos a hacer. España para Cristo, sí Señor, lo vamos a hacer. Vamos a plantar iglesia en cada pueblo de España, que haya una iglesia donde se predica a Cristo, que haya gente que escuche el mensaje del Evangelio. Oye, vamos a pedir mire, vamos a ir a hacer cosas que no se han hecho hasta ahora. ¿Tú quieres ver cosas que nunca has visto? Haz cosas que nunca has hecho. Pero si seguimos en la misma status quo, no vamos a ver esos milagros, no vamos a ver ese poder de Dios. Cuando estábamos pastoreando en Huelva, pues necesitamos abrir en Punta Umbría un sitio, ¿vale? Donde hubiese una iglesia, pues no teníamos recursos para alquilar un sitio, así que ¿por qué no? Vamos a ir al alcalde que nos dé un sitio gratis, de todas maneras estamos sanando a la gente del corazón, del espíritu, del alma. Y sí que les digo, necesitamos un sitio, ¿vale? Un sitio donde se pueda predicar a Cristo, donde vamos a hacer la obra de Dios. Y nos dieron un local gratis, con aire acondicionado, con calefacción, con luz, lo pagaba todo el ayuntamiento. Y nosotros predicando a Cristo ahí, todavía la iglesia en Punta Umbría está ahí, ¿vale? Oiga, ore a Dios y pide a los hombres. Muévase, crean. Eso fue lo que hizo Nehemías. Dios le habla a Nehemías, ¿sí o no? Y vamos a predicar de Nehemías quizás mañana por la mañana. Pero Dios le habla a Nehemías. ¿Y qué le dice? Lo sensibiliza con los muros derribados de Jerusalén, con las puertas caídas. ¿Y qué hace cuando el rey Artajerjes le pregunta, ¿qué quieres? Dice, dame madera, dame custodio, dame cartas para los gobernadores. Se creyó a Dios y la riqueza de los incrédulos fueron para la iglesia. Dios hace eso para el pueblo de Dios en este caso. Dios hace ese tipo de cosas. Mire, yo fui pastor, Ley y yo fuimos pastores de una iglesia donde cuando empezamos a pastorear y nos preocupó una cosa, no llegaba la cuenta de la luz, ni el agua. Uf, qué miedo, ¿no? Dice, de pequeño le tenía miedo a la oscuridad, ahora tengo miedo a la luz. Y me da cuenta de hay que prepararse, yo cuando abro la cuenta de la luz me siento y todo en el sofá. Ahora por mi ley. Bueno, no llega la cuenta de la electricidad, ni llega la cuenta del agua, ¿qué pasará? Segundo mes, no llega la cuenta, o sea, no llega la cuenta, estoy preocupado. Entonces voy y le pregunto a la agencia de esto, ¿qué está pasando? Que estamos pastoreando esta iglesia y no nos ha llegado la cuenta de la luz y el agua. Dice, no le ha llegado porque a ustedes le pagan la cuenta hace muchos años un vecino. Ah, sí, sí. Resulta que hay un vecino que hacía muchos años y todavía hasta el día de hoy, y estoy hablando hace 20 años de esto, le paga la luz y el agua a la iglesia. No es creyente, pero ha sentido pagarle la luz y el agua a la iglesia. Y le sigue pagando. Me hace falta un vecino así ahora mismo, pero bueno, hombre, Dios toque a alguien, no sé. Pero le pagaba la luz y se sigue pagando. O sea, un no creyente le paga la luz y el agua a la iglesia. No se ha convertido todavía. Lo mejor que le puede pasar es que se convierta. Pero realmente no es sorprendente eso. Dios sensibiliza a un incrédulo para sostener la iglesia. Y la iglesia está predicando y está llevando adelante cultos y eventos. ¿Por qué? Hay una persona que no es creyente todavía, pero que ha estado pagando la luz y el agua porque dice que siente que Dios le ha dicho que lo haga. Y no es creyente, o sea, no es un creyente de otro. Cree en Dios, pero no es un cristiano nacido de nuevo. No va a la iglesia. O sea, impresionante. ¡Wow! Las cosas que Dios hace. Tú métete a hacer la obra de Dios y Dios se va a ocupar de tus cosas. Felipe tiene un ministerio respaldado por lo sobrenatural.
Otra cosa de Felipe que nos llama la atención y es que tiene un ministerio de bendición. Dice que en aquella ciudad, versículo 7, la parte B del versículo, dice que había gran gozo en aquella ciudad. El ministerio de Felipe dio gozo. Eres alguien que cuando llega a un lugar, eres de bendición. La gente se alegra de que tú llegues o hace la señal de la cruz. Porque yo sé, es complicado. Está el hermano Lima ¿no? Que te lima, ¿no? Y hay veces que realmente tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes, con quiénes somos, con cómo nos comportamos. Pero la idea es que podamos ser personas de bendición, como compartíamos en la hora anterior, y que la gente sea bendecida por nuestro ministerio. Dice que Felipe, cuando llegó, había gran gozo en aquella ciudad. Era una ciudad llena de prejuicios, era una ciudad llena de ira contra los judíos, era una ciudad llena de historias del pasado. Sin embargo, llega un hombre de bendición y la gente se alegra y se goza con su ministerio. ¡Wow! Esa es la tarea de la iglesia. Llegar a los sitios y causar impacto de bendición, causar regocijo, ser de bendición. Así que había gran gozo en aquella ciudad a través del ministerio de Felipe. Algo ocurre con Felipe inmediatamente a que empieza a convertirse la gente en la ciudad de Samaria, y es que Felipe ha orado por las personas que se han convertido, Felipe ha orado por los enfermos y se han sanado, pero nadie ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vienen los apóstoles, según Hechos 8, 14 al 17, vienen los apóstoles y empiezan a orar por las personas y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y eso me gusta de Felipe. Felipe es alguien que, aunque tiene un ministerio, sabe conectarse con otros ministerios. O sea, no está a la vanguardia contra otros ministerios, sino que al contrario, sabe que hay un ministerio que puede suplir lo que él no sabe hacer. Y dice Hechos 8, 14, 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Un ministro del nuevo pacto, un servidor del nuevo pacto, es alguien que se interrelaciona con otros ministerios, que no se siente amenazado por otro ministerio, sino que se siente complementado por otro ministerio. Y eso es una bendición, que podamos interactuar. No estamos compitiendo, no es una competición, hermanos, en la iglesia. No estamos compitiendo con de hacerlo mejor o hacerlo más visible que el otro. Lo que estamos haciendo en la iglesia es glorificando el nombre de Cristo. Por tanto, tenemos que edificarnos unos a otros, tenemos que complementarnos unos a otros. Por eso la Biblia, la descripción que usa como metáfora de la iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo, ¿vale? Somos un cuerpo y cada uno tiene una utilidad, cada uno tiene un valor, cada uno tiene un sentido. Todos tenemos lugar en la gran obra de Dios. Es obediente a la voz de Dios y no se aferra a puestos o lugares. En Hechos 8, 26 a 27 dice que Felipe se le acerca un ángel del Señor y que le habla diciendo: levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Me encanta eso, porque Felipe está en un avivamiento en Samaria y Dios le habla de que tiene que irse a otro sitio donde no sabe ni qué va a pasar y se va. Sencillamente entiende que la obra es de Dios. No te aferres nunca a un puesto, hermano. No te aferres nunca a un lugar de servicio. Si Dios te mueve, muévete. Si Dios te cambia, cámbiate. O sea, no te aferres a algo sencillamente por tradición o por ir a lo seguro. Felipe está en un avivamiento en Samaria. Oiga, qué mejor iglesia que esa. Todo el mundo sanado, todo el mundo lleno del bautismo del Espíritu Santo. Oiga, ¿quién quiere pastorear esa iglesia? Todo el mundo levanta la mano. Sin embargo, Dios le dice a Felipe: tienes que cesar tu ministerio aquí y tienes que irte. ¿Seríamos capaces de soltar algo así? ¿Seríamos capaces de no aferrarnos a un puesto, a un lugar? Hace poco hablé con un hombre que Dios le está hablando y me dijo: yo es que me iría, pero es que la hipoteca. Si Dios te está hablando, ten cuidado con lo que tú pones delante, porque que los muertos entierren a sus muertos. ¿Te acuerdas cuando aquel le dijo: mira, déjame enterrar a mi padre primero y después te sigo? El Señor le dijo que los muertos entierren a sus muertos. Hay que tener cuidado, porque ante el llamamiento de Dios no hay excusa. Si Dios te llama para hacer algo, hazlo. Si Dios te dice que tienes que hacer algo, sencillamente hazlo y ya está. Demorar la obediencia también es desobediencia. Muévete en una actuación de fe. Créele que al Señor, el cual va a hacer milagros. Deja un avivamiento, no se aferra a lugares, se va, se mueve. Dios tenía un propósito para él. Warren Wimby dice que hay un tiempo en que tu ministerio no es la contribución de la obra, donde quizás hay un momento determinado en que haya que cambiar, en que haya que hacer algo, algún ajuste en tu vida. Hazlo, si Dios te lo está diciendo. No te aferres y no pongas excusas. Luego vemos que hay una interacción de ángeles con la vida de Felipe que a mí me encanta y que creo que es natural que sea así para la iglesia. Hebreos 1:11 dice que los ángeles son agentes ministradores de Dios en nuestro favor. O sea que
Tenemos asignación de ángeles sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio. A Felipe le habla un ángel, le dice, levántate, ves al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Todo tenía un propósito. Él se iba a encontrar con un etíope que nunca había escuchado predicar el evangelio. Entonces todo estaba en un plan y en una agenda, pero Dios utiliza ángeles. Hermano, créeme que un ministro del Nuevo Pacto tiene un ministerio asistido por ángeles. Hay ángeles que te cuidan, hay ángeles que están contigo. Recuerdo cuando tenía un trabajo secular, estaba en el descanso, me siento en el pasillo porque mi trabajo era de pie, a descansar, cuando siento que una voz me llama desde fuera del pasillo y dice mi nombre es hasta poco común en mi país. De hecho, aquí en España, cuando alguien dice mi nombre bien, lo escribo en mi diario con gratitud. Gracias, Señor, alguien dijo mi nombre bien a la primera. Así que siento que dice mi nombre, Osmani, y yo no veo a nadie, pero justo voy a ver quién es. Estaba en mi descanso y cuando salgo de donde yo estaba, de una segunda planta, un ventanal de madera y cristal cae justo donde yo estaba. Y digo, son ángeles de Dios. Al final no había nadie, entonces no digo, realmente, ¿qué es? Dios cuidándonos, ¿cuántas cosas? Cuando mi madre estaba embarazada de mí, la atropelló un camión. Ahora usted entenderá muchas cosas seguramente. Bueno, siempre digo esto para que la gente entonces pueda tener misericordia de él. Mi madre despertó en el hospital y aquí estamos. O sea, ¿cuántas cosas Dios está haciendo? Pero no estos testimonios. Yo digo, y lo que no nos ha pasado. Dicen que Matthew Henry estaba conduciendo un culto en su iglesia cuando la parte de los testimonios, un hermano dice, mire hermano, quiero dar un testimonio, venía justo para la iglesia cuando en un carruaje, en aquel entonces un carruaje, dice, el carruaje tropezó con una roca y casi se volca al despeñadero que había a la izquierda. Y dice, pero gloria a Dios que no pasó nada y que al final hemos llegado. Y dice Matthew Henry, tengo un testimonio más grande que ese. Llevo 30 años pasando por ese mismo sitio y el carruaje ni siquiera ha chocado con una piedra. Sí, porque el testimonio también es lo que no te ha pasado. Testimonio es de lo que Dios te ha librado. Yo creo que en el cielo nos vamos a enterar de cada testimonio. ¿Viste? Yo tengo amigos con un tipo de conducción temeraria que yo estoy seguro que los testimonios que tienen en el cielo que no se han enterado. Dios es bueno. Hay milagros de Dios operando. Nuestro ministerio es un ministerio asistido por ángeles. Hay ángeles que nos cuidan. Hay ángeles que están a nuestro favor. Hay ángeles que nos rodean. Y eso es un testimonio para todos nosotros que nos llena de inspiración y de fuerza. Luego es un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Felipe está por el camino, ve al etíope que está leyendo el libro de Isaías y el Espíritu le dice, júntate a ese carro. Dios le habla directamente y no hay dilación en la obediencia. El versículo 29 de Hechos, capítulo 8, el Espíritu le dice, júntate al carro, y él se junta al carro. Wow, me encanta de Felipe, no cuestiona, dice, ¿por qué, Señor? ¿Sabes? A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Se mueve en fe y se acerca. Entonces le escucha que está leyendo el profeta Isaías y le predica empezando por esa escritura. Por tanto, un ministro de un nuevo pacto conoce bien la escritura. Imagínense que cuando el etíope le pregunta, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Que la historia de Felipe fuera la siguiente. Pues que no ha llegado Isaías todavía. Hoy dice la Biblia que le predicó el evangelio empezando desde ahí. Le fue por todas las escrituras. Era un hombre que conocía las escrituras. ¿Sabe? Cuando quiero saber si hay un grupo que no está muy familiarizado con la Biblia, le digo, vamos a buscar Oseas, capítulo 1, versículo 2. Y entonces, te siente, ¿no? Y yo digo, Oseas, que no sabe dónde está, ¿no? Familiarizarnos con la palabra, saber los libros de memoria de la Biblia, memorizar versículos bíblicos. David Livingstone se sabía el Salmo 119 con 9 años. Los nestorianos aprendían el Nuevo Testamento de memoria. Tengo un amigo que sabe Apocalipsis de memoria, lo recita en 2 horas 30 minutos. ¡Wow! Necesitamos aprender la palabra. Tenemos que salir del Salmo 117, que es el salmo más corto de la Biblia, no lo sabemos de memoria, pero tenemos que ir a más. Tenemos que conocer la Escritura, tenemos que ir libro por libro, que podamos predicar desde cualquier parte, que seamos Biblias ambulantes. Hombres de la palabra, mujeres de la palabra. Conoce bien la Escritura, conoce bien la palabra. Luego está totalmente rendido a la voluntad y la soberanía de Dios. Y en Hechos 8, 39, 40 dice, cuando subieron del agua, ¿saben? El etíope se convierte, lo bautiza. Y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Ahora, Felipe está predicando
Este hombre se convierte, lo bautiza y luego Dios no le pide ni permiso. Me encanta eso porque se ha puesto muy de moda la frase, Dios es un caballero, Dios no hará nada sin tu consentimiento. Y es cierto, pero ¿por qué Dios tiene que esperar tu consentimiento? ¿Acaso no lo tiene ya? ¿Acaso no lo tiene ya? Felipe le había dado todo el consentimiento a Dios, que con su vida hiciera lo que él quisiera, al punto de que ya Dios ni le avisa. Fíjate, en principio un ángel le dijo que se fuera a cierto camino, ahí se encuentra el tío, pero después el Espíritu también lo toma y lo desaparece donde está y lo aparece en otro sitio. Teletransportado tipo Star Trek, milagrosamente Dios hace algo espectacular, pero no le pregunta a Felipe. ¿Por qué no le pregunta? Porque ya tenía su respuesta desde antes. Muchas veces decimos, es que Dios está tratando conmigo, llevo varios meses sintiendo. Hermano, ¿qué haces varios meses sintiendo nada? A la primera que Dios te diga que lo haga, hazlo. Dios es un caballero, es cierto, pero ¿por qué no le hemos dado el sí a Dios ya para que Él haga con nosotros lo que quiera? Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Úsame para tu gloria. Cuenta conmigo. Dios no tiene que pedirte permiso si tú eres un hombre, una mujer de Dios, totalmente consagrada a Dios. Dios sencillamente te usará. Estamos a ese nivel en que Dios puede contar con nosotros, en que Dios no nos tiene que preguntar, en que Dios sencillamente puede actuar y ya está, y nosotros estamos disponibles. Esa es la vida de fe. Esa es la vida de la iglesia. Una vida totalmente rendida a la voluntad y a la soberanía de Dios, al punto que Felipe fue transportado por Dios de un sitio a otro sin más y predicaba el Evangelio. Felipe nos impacta también por su familia. La Biblia dice que tenía 4 hijas que profetizaban. Parece que era viudo porque su esposa no aparece en la historia bíblica. Y dice Hechos 21, 8 y 9 que al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¡Wow! Primero es un hospedador, recibe en su casa a hombres de Dios, los hospeda. Y segundo, sus 4 hijas profetizaban. O sea, había una herencia ministerial, había un impacto en sus hijas. Ahora entiende que son doncellas, son vírgenes, no se han casado todavía. Y una muchacha casadera en Israel para aquel entonces tenía que tener entre los 13 y los 15, 16 años. O sea, ya después de los 16 años se pasaba el arroz. Era muy jovencita. De hecho, todavía en Israel, a los 12 años es mayoría de edad. O sea, ya a los 12 años el niño se puede independizar. Incluso va a la guerra. Así que tiene 4 hijas, ¿vale? Comprendidas entre 12 y 15 años, 12 y 16 años, 13 y 16 años, ¿vale? Igual tiene alguna que es melliza. ¿Y sabe qué? Profetizan las 4. Hay una vida tan espiritual y tan profunda en ese hogar, hay altar de casa, hay vida del Espíritu, que aún las hijas de Felipe, siendo todavía una jovencita, son profetizas. Por eso yo creo en los jóvenes. A mí que nadie me diga los jóvenes no, que no tienen madurez. La madurez viene con la aceptación de la responsabilidad, no con los años. Yo he conocido personas de 60 años inmaduros. La madurez viene con la aceptación de la responsabilidad. Con los años viene la artritis, la artrosis, la incontinencia urinaria, todas estas cosas. Yo creo en los jóvenes. Creo que los jóvenes, dice Juan, han vencido al maligno. En la fuerza y el vigor. Hermano, creemos en vosotros. Si tiene 12, si tiene 13 años, Dios te llama al ministerio y adelante en el nombre de Jesús. Josías con 8 años ya estaba el rey de Israel, de Judá. O sea que Dios te puede levantar para su gloria. Con 5 años Spurgeon reprendió un diácono de la iglesia que lo vio en una cervecería bebiendo de mal y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por cierto, el diácono se llamaba Elías. Y así citó un pasaje del Antiguo Testamento. Mi hermana, que hoy es una sierva de Dios y desarrolla un ministerio muy lindo en mi país, a los 9 años Dios la llamó al ministerio y la bautizó con el Espíritu Santo. Por eso que los niños no son la iglesia del mañana, los niños son la iglesia de ahora también, y ya pueden tener su encuentro con Dios. Samuel, siendo pequeñito, jovencito, ministraba a Dios, aunque no había visión ni palabra de Dios con frecuencia. La salvación de aquel general sirio, Naamán, todo el mundo predica de Eliseo, pero se olvidan de que fue una muchacha, dice, de la casa de Naamán, israelita. Muchacha significa niña. Una niña que le dijo, hay profeta en Israel. O sea, quien le predica a Naamán no es Eliseo, quien le predica a Naamán es una niña. Los niños, los jóvenes de la iglesia son valiosos. Tenemos que legarle esa vida del Espíritu, esa espiritualidad, esa pujanza, para que también profeticen como profetizaban las hijas de Felipe. Finalmente, un hombre de Dios, de un nuevo pacto, una mujer de Dios, un nuevo pacto, es un referente para la siguiente generación. Hoy pensamos en Felipe y nos alecciona, hoy pensamos en Felipe y nos ministra.
Hoy pensamos en Felipe y nos provoca a una vida de fe y de actuación. ¿Crees que el Dios de Felipe es solamente el Dios de Felipe o es el Dios de nosotros también? Ya se está acercando la hora del almuerzo, lo sé. El Dios de Felipe es el Dios de la iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, probemos a Dios. Movámonos en esta dimensión de lo sobrenatural. Creamos que esto Dios quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Quién era Felipe? Un hombre con testimonio, lleno del Espíritu Santo, que servía, estaba disponible. No era un súper predicador, no destaca la Biblia nada de eso, destaca su carácter. Dice el apóstol Pedro, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Ya tienes la fe, Dios quiere que añadas la virtud, porque si tú añades eso, entonces tendrás conocimiento y tendrás todo lo demás. Pero lo primero es la fe, luego la virtud. Dios está buscando gente que refleje su carácter. Dios está buscando gente que refleje su imagen. Por eso Pablo sufría por los Corintios y dice, yo lloro y sufro dolores de parto hasta que sea formado Cristo. Porque la meta de un cristiano no es ser el superministerio, la meta de un cristiano no es aparecer en portadas de ampulosos libros y revistas. La meta de un cristiano es que Cristo sea glorificado, que sea visibilizado Cristo a través de nosotros. Padre, te damos gracias. En esta mañana somos retados para estas cosas. Estos hombres de fe nos recuerdan de que tú le hiciste ser lo que fueron y que hoy, por tu gracia, también podemos llegar a ser estas cosas. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Reconocía que todo lo que recibimos es porque de Dios nos ha sido dado. Señor, somos la iglesia, somos el pueblo santo. Estamos aquí reunidos no porque no teníamos otra cosa que hacer. Hemos arrancado tiempo, Señor, de nuestra cotidianidad. Hemos separado economía para poder estar aquí porque necesitamos realmente una renovación auténtica que nos empuje hacia adelante. Tenemos proyectos como congregación, visión de futuro, pero Señor, sin ti nada podemos hacer. Métete, Señor, en todo esto que estamos haciendo. Queremos que nuestras vidas irradien tu reflejo y tu gloria. Queremos ser creyentes, servidores del nuevo pacto, que sean de bendición en esta generación. Ahí donde estamos, en Málaga, en Antequera, a donde tú nos lleves, Señor, queremos ser de bendición y queremos ser un instrumento que glorifique tu nombre. Señor, tú eres el Dios de Felipe, pero tú eres el Dios de la iglesia de ahora. Y tú eres el Dios que nos llamó y eres el Dios que nos señaló para grandes cosas. Tenemos un propósito profético y tenemos una razón generacional de estar aquí. Por eso queremos, Señor, estar a plenitud en todo lo que nos llamas a hacer, para ver tu gloria y para honrar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Traigo al pastor.